parte muy fácil de entender. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, pues entonces continuaremos con nuestra siguiente ponencia. Ahora nos va a presentar el maestro Marco Fabio García Olaya. Él es egresado del Colegio de México de Tehuacán, Bachillerato Porfirio O. Morales de Puebla. Ok, nos va a presentar redimensionamiento de la libreta de apuntes. Bienvenido, Marco, le dejo a usted el espacio. Hola, ¿qué tal a todos? Les mando un saludo desde Tehuacán, Puebla, agradeciéndoles de antemano la oportunidad que me dan de compartirles este trabajo de investigación que nos ha llevado una cantidad de 3 años aproximadamente, en donde hemos podido visualizar y hemos podido, precisamente como dice el texto de la ponencia, tratar de redimensionar, ¿sí?, lo que es algo tan común como la libreta de apuntes. Creo yo que todos voy a aventar mi presentación para que ustedes se alcancen a percatar y les quisiera yo preguntar aquí algo bien básico, ¿no? Aquí está, yo creo que ya lo podemos ver, ¿verdad? Sin problema. Bueno, les quisiera yo preguntar, muy amable, gracias. Quisiera adentrarme con ustedes, pidiéndoles por favor que en su libreta, si gustan abrir su cámara igual también, para que podamos realizar la siguiente dinámica bastante rápida, en donde les quisiera pedir que ahí en su libreta anotaran un número del 1 al 9. Ese es el que ustedes gusten, un número del 1 al 9, el que ustedes gusten, anotarlo, ¿sí? Ya que tengamos ese número, ahora, si me ayudan, por favor, multiplíquenlo por 9, ¿sí? Cualquier número del 1 al 9, después multiplíquelo por 9. ¿Vale? Creo yo que todos tenemos que tener ya ahorita un número de 2 dígitos, ¿vale? Ahora, súmenlos entre ellos, por favor. Súmenlos entre ellos, entre esos 2 dígitos, súmenlos y ahora tenemos que tener solamente un número. ¿Vale? Ahora ayúdenme, por favor, ya que tengan ese número, réstenle 5. Resten 5 a ese número. Les tiene que quedar otro número, ¿sí?, de un dígito. Ya que tenemos ese número, ahora, si es el número 1, le van a asignar la letra A. Si es el número 2, la letra B. Si es el número 3, la letra C. Si es el número 4, la letra D. Si es el número 5, la letra E. Si es el número 6, la letra F, y así sucesivamente. Depende del número que le haya tocado. Ahora en su cabeza tiene que estar una letra, ¿sí? En su cabeza tiene que estar una letra. Ahora les quiero pedir que seamos muy cuidadosos en elegir un país con esa letra. Un país, no ciudad ni capital ni nada. Un país con esa letra, que inicie con esa letra, por favor. Si quieren, conforme vayan terminando, a lo mejor levanten tantito la mano para que pueda yo más o menos visualizar cuántos ya lo lograron. Gracias, maestra. Gracias, maestra Paula. Gracias, maestro Hop. Un abrazo a la distancia. Entonces ya tenemos que tener un país, ¿estamos de acuerdo? Ya lo tenemos prácticamente todos. Ahora, imaginen que el país que les tocó es Mongolia. Entonces tomen la primera vocal. En el caso de Mongolia, tiene que ser la O y piensen en un animal. El país que les tocó, tomen la primera vocal que aparece después de la letra que hallaron. La primera vocal y encuentren un animal. Entonces ahora tenemos que tener en la cabeza un país y un animal. Volvemos otra vez a hacer la misma dinámica, si gustan alzar la manita para que pueda yo saber si es que gracias, maestra. Gracias.
Muy bien, gracias, maestro Job. Ok, entonces, sin más preámbulo, les quiero decir que tenemos el país de Dinamarca e Iguana, todos escritos en nuestra libreta, ¿vale? Esta dinámica tiene que ver con uno de los aspectos muy importantes de lo que es las matemáticas, pero tratando de, como les vuelvo a decir, de redimensionarlas y de llamar la atención de nuestros alumnos a fin de que ellos puedan, ahí está la maestra, gracias maestra, Dinamarca, muy bien, gracias maestra Isamar. Efectivamente, entonces, les decía yo que el redimensionamiento de todo lo que son las estrategias matemáticas se van amarrando o se van llevando de la mano hasta alcanzar la libreta de apuntes. La libreta de apuntes, para nuestra desgracia, les quiero mostrar algunas imágenes, algo así. Ah, mire, puso Dubái. No, maestra, ese no es país. Yo les quiero preguntar a ustedes, así como luego de repente vemos un desastre, también Dominica también es también puede ser esa. Quiero que vean las imágenes, la imagen que estoy presentando. ¿Alguien ha recibido tareas de este tipo? ¿Sí? Es así como, les voy a pasar como una serie de diapositivas como si fueran desastres naturales, ¿no? Si yo les pusiera un edificio derrumbado, a lo mejor un río, ¿cómo se llama? Desbordado, sequía, bueno, pues creo que los maestros nos trasladamos a esto, ¿no? Y ahora es mucho más repetitivo. Vean a quién no le ha pasado, quién no tiene. Efectivamente, parecen que está en otro lenguaje, parece que lo sacamos de otro país. Pues no, son trabajos efectivamente de nuestros alumnos, trabajos incompletos, imágenes increíbles de saber cómo nosotros, ni siquiera nosotros trabajamos de esa forma, ¿no? A pesar de que a veces algunos de nosotros trabajamos con tableta o con algún monitor touch, si es que bien nos va, de repente nosotros ni así dibujamos feo, ¿no? Ni así queremos escribir feo. Pues yo creo que el diagnóstico está más que claro. La libreta hoy en día solamente nos sirve para que el alumno transcriba lo que ve en el pizarrón, nada más. ¿Vale? ¿Qué hace él? Transcribe lo que ve, lo que el docente hace. Es una fotocopia clara de lo que nosotros queremos hacer. ¿Y dónde se queda la parte de la comprensión, de la interpretación, de todos los procesos cognitivos que tienen de llevar a cabo? Imagínense si con la presencialidad nos costaba trabajo crear constructos importantes dentro del alumno, ahora a la distancia es mucho más complejo, mucho más complejo. Entonces, nosotros pensamos que la libreta de apuntes pudiera ser ahora una muy buena oportunidad para poderla redimensionar y crearla como precisamente una herramienta válida, básica, elemental, de empuje hacia los alumnos. Díganme si no, ¿quién no ha hecho en su desesperación de que los alumnos puedan aprobar un examen? ¿Quién no ha hecho un examen a libreta abierta? Y aún así lo reprueban. ¿Cuál es el motivo por el cual lo reprueban? Porque los alumnos piensan que nosotros vamos a escribir un ejercicio exactamente igual al que está en la libreta. ¿Sí? Piensan que va a ocurrir una situación tan inverosímil como esa, porque a lo mejor en otras asignaturas, pues es obvio, ¿no? Si te dicen cuándo nació Benito Juárez, pues lo escriban para adelante, como dicen ellos, o lo escriban para atrás, va a ser lo mismo, ¿sí? No va a tener ninguna variación, pero en matemáticas es totalmente diferente. Si tú les pones una integral del seno al cuadrado y lo resuelves en el pizarrón, y de repente pones en el ejercicio, en el examen, la misma, el coseno, pero al cubo, entonces saben que aunque tenga los mismos elementos, aunque tenga que seguir el mismo proceso, ellos quieren ver exactamente lo mismo. Y entonces llegamos a esa crítica destructiva del alumno que dice, es que eso el maestro no me lo enseñó. Por eso es que hay veces que estamos hasta un poco
decaídos en época de examen, porque de repente dices, yo siempre les enseñé todo con X y con Y se me ocurrió poner un ejercicio con A y con B, y entonces los chicos se quejan y nos dicen, es que eso no nos los explicaron, a pesar de que es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, dentro del diagnóstico que hicimos, es precisamente que el estudiante copia y transcribe, pero lo que el docente tiene por objeto de estudio dentro del elemento epistemológico, ¿no? Queremos llegar al sujeto tratando de plasmar un objeto de estudio, pero ellos lo único que hacen es, en vez de deglutirlo pedagógicamente hablando, lo transcriben. Es como pasarse un bocado completo sin masticarlo, ¿no? Entonces, ahí puede pasar dos cosas. Una, que se le atore, ¿no? Y otra, o que lo pueda tragar, pero sin saborearlo, sin disfrutarlo, sin saber la textura, sin tener conocimiento del sabor de lo que vamos a transmitirle. Así que esa analogía es precisamente una de las cosas con las cuales es el resultado más básico del diagnóstico. U otra de las cosas es que a los maestros de repente se nos ocurre otorgar rúbricas a partir de la toma de apuntes, ¿no? Y nos atrevemos todavía a integrarlas dentro del proceso de calificación. Es por eso que a veces nosotros mismos propiciamos que el estudiante solamente copie porque sabe que tiene o se gana un derecho de una calificación única y exclusivamente copiando. Entonces, esto es parte que nosotros también propiciamos. Dentro del diagnóstico, así como lo mencionaba el maestro anterior, de los nuevos modelos que pasan en una película ahí que se llama La Educación Prohibida, ahí es donde trata de establecer lo que es un modelo mucho más lúdico, mucho más humanizante, entre otras características más. Precisamente en esa película habla acerca de que los alumnos no producen, sino solamente duplican, ¿no? ¿Por qué el alumno, si nos vamos un poco más allá a la causa raíz, cuántos alumnos realmente escriben, producen por ellos mismos? Creo yo que esta práctica que tenemos nosotros de seguirles inculcando que copien lo del pizarrón tal cual está, sin un proceso complementario de descripción de algún algoritmo, los está empujando a que sean seres autómatas que lo que hagan es solamente transcribir, pero que no hagan o que no exploten esa condición de escribir. ¿Cuántos alumnos realmente entre que leen y entre que escriben? El diagnóstico es claro, ¿no? Hay números bastante dolorosos y más en nuestro país de la cantidad de 1.6 libros por año, ¿no? O sea, hasta que se incrementó hasta 5.4 libros por año, ¿no? Recientemente, y eso por los que a lo mejor leemos más, otros los leen menos, y todo va acompañado con procesos cognitivos complementarios. Así que en conclusión, los alumnos solamente duplican y no producen. Así que dentro de este contexto, les cae algo que se le llama en algunas ocasiones el síndrome de la hoja blanca. El síndrome de la hoja blanca es cuando te sientas, estás dispuesto a realizar un trabajo de investigación o estás dispuesto a sacar tu introducción, tu justificación, tu planteamiento del problema en la cuestión de armar una tesis, y de repente empiezas a vaciar todas tus ideas a lo largo de una hoja y te das cuenta que ya una vez que ya estás fatigado de alguna manera de sacar todo lo que tú piensas que hubo, te das cuenta que llevas 3/4 de hoja o 3/4 de cuartilla, como comúnmente le llaman. Y entonces es cuando los chicos empiezan a recurrir al copiar y pegar, ¿no? Y empiezan a dejar del 100% de lo que produjeron, solamente el 10 o hasta el 5% de un trabajo se convierte en lo que realmente el alumno produce. Y esto lo venimos heredando, no nada más desde la primaria, lo venimos heredando hasta la universidad, hasta los posgrados, donde nos cuesta trabajo
plantea una serie de variables, las relaciones que existen entre ellas, entre otras cosas más. Así que tenemos que valorar cuál es el daño que provocamos desde un principio, o más bien dicho, si lo queremos enfocar de manera positiva, el efecto, ¿sí?, trascendente que tendríamos si es que le inculcamos a nuestros alumnos a que dentro de sus libretas sean realmente productos de aprendizaje, sean realmente algoritmos instruccionales de procedimientos complicados en donde ellos puedan identificar cuáles son los puntos complicados del ejercicio, en donde él diga, esto no lo tengo que hacer, ¿sí? En vez de que traiga el ejercicio ya hecho, traiga un punto rojo en donde el maestro a través de su propia instrucción le diga, hijo, de los 100 ejercicios, de los 100 exámenes que calificó, 80 se equivocan en elevar un número al cuadrado negativo y siempre lo ponen negativo cuando es positivo. No te equivoques tú también. Entonces, plasmando esa idea, los alumnos van a convertir la libreta precisamente en eso. Así que al alumno le da exactamente lo mismo escribir con lápiz o escribir con lapicero, como lo vimos en la imagen. Y aunque pareciera una cosa muy superflua, nos tiene que llevar a la idea de que el alumno tiene que equivocarse para poder ser buen matemático. Todos lo hemos hecho, todos en algún momento sufrimos de equivocaciones, pero el alumno, ¿qué hace? Hasta emocionalmente y psicológicamente también hay un principio. Cuando te equivocas, no es lo mismo borrar, ¿sí?, a rayar con un lapicero, porque la marca se queda. El error es evidente. Cuando hay una marca ahí, ¿sí?, hasta decía el psicólogo de nuestra escuela, hasta aplica en las relaciones. Cuando existen dos personas en una pareja y una de ellas se equivoca, el borrón, no hay daño que se pueda resarcir, porque tú lo agarras con un lapicero y lo borras, pero ahí se queda toda la vida. Lo mismo les pasa a los chicos, se equivocan y entonces empiezan con esa frase de que yo soy muy malo en matemáticas. Yo soy malo en matemáticas. Siempre he sido malo en matemáticas, maestro. ¿Y qué dice su mamá? Es que mi hijo siempre ha sido malo en matemáticas. ¿Y qué dicen los abuelitos? Es que, maestro, quiero que me ayude porque mi nieto siempre ha sido malo en matemáticas. Y si la familia que más rodea a nuestros chicos les dice que son malos en matemáticas, los encierran en ese contexto de que son pésimos en esa materia. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, son una serie de contextos que se engloban, no tiene nada que... Por eso es que es el tema de la ponencia es un constructo pedagógico, porque a partir de ello es una serie de variables que intervienen impresionante, ¿no? Desde el punto de vista de que la matemática siempre ha sido complicada, de que la matemática siempre ha sido difícil. Yo siempre les digo a mis chicos, me dicen, oiga, ¿y cómo se siente usted de ser maestro de matemáticas? Digo, pues fíjate, tengo que hacer mucha inteligencia emocional. Me dicen, bueno, ¿y eso por qué? Yo pensé que usted tenía que saber el valor. No, tengo que hacer mucha inteligencia emocional, porque eres el único maestro que llega al salón de clases, nadie te conoce, no sabes ni qué materia vas a dar, y de repente dicen, y dices, das tu nombre y dices, soy el maestro de matemáticas. Y la reacción es inmediata. Encontramos un rechazo inmediato de parte de los alumnos. Pocos son los que dicen, ay, qué bueno que vino el maestro de matemáticas, esa es la materia que más me gusta. Pocos, ¿no? Ahora son menos, antes éramos más, ahora somos menos. Entonces tenemos que lidiar con eso, ganarnos la confianza, adentrarnos en el cerebro de nuestros chicos, en el corazón de ellos, para que también podamos encontrar ahí, sembrar una semilla, ¿no? Y sobre todo, que el chico, regresando a la parte de las competencias elementales, que es escribir o producir, tiene demasiadas faltas de ortografía y nos seguimos quejando que no saben escribir, que no saben leer, que no saben leer instrucciones en los ejercicios, que no saben interpretar un resultado, pero también qué estamos haciendo nosotros para resarcir ese daño que están. Si no les pedimos que produzcan, tenemos que de alguna manera
buscar que su espectro de vocabulario se incremente, ¿sí? Que por lo menos sepa, para los que estamos en proyectos transdisciplinarios, ahora les tenemos que encargar a los chicos un glosario de geometría con sus respectivos dibujos en inglés y en francés. Por lo menos que sepan cómo se dice círculo en otros dos idiomas si estamos dentro de un contexto de una escuela trilingüe o bilingüe, ¿no? Que por lo menos sepan en inglés cómo se dice línea recta, o por lo menos cómo se escribe. ¿Para qué? Para que empecemos a contextualizarlo en el hecho de que no solamente vea las matemáticas, números, ejercicios, sino que también vea otra cosa más allá de ello. Y alguno de ustedes vio Patch Adams, en esa película existe una escena en donde una persona le pone un número 4 en la mano. ¿Cuántos dedos ves? Les decía, ¿cuántos dedos ves? Y todo el mundo le contestaba, 4 dedos. Y le decía, no, estás mal. Es que tú estás viendo los dedos, pero si tú ves a través de los dedos, ves la parte del fondo y pasas esos problemas, entonces no ves 4, ves 8 dedos. Entonces hay que visualizar el espectro de solución a partir de lo mismo, de visualizar que no es nada más las matemáticas, es también la matemática, es historia. Ahí es donde muchos maestros nos cuestionaban, bueno, ¿y por qué vas a anotar en la libreta? Si la libreta son problemas, ¿qué más quieres que escriba? No te basta con que un procedimiento le lleva media hoja cuando deriva por 4 pasos. No te basta, todavía le quieres encargar más. Sí, pero ¿quién fue el primero, el padre del cálculo infinitesimal? ¿Quién fue? ¿Por qué lo fue? ¿Dónde nació? Eso es importante, que lo conciba. ¿Por qué la biología es una materia que también de repente hasta nosotros como ingenieros nos atrevemos a dar? Porque es una materia muy gráfica. Las flores, la flora, la fauna, los ecosistemas, mucho dibujo, mucha gráfica, mucho color, Mendeleev, Darwin, ¿no? ¿Por qué no hacer la matemática como la biología, ¿no? Tan fundamentada y tan sustentada por teóricos, por filósofos, por saber, por ejemplo, la fobia a la cebada de Pitágoras, por saber cómo conoció a Tales de Mileto, cuántos kilómetros viajó con su padre, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde se convierte la matemática en un elemento con suficientes elementos para que la libreta no solamente sea una cantidad de hojas, sino que sirva para poder registrar procesos, órdenes y sobre todo cuáles son los elementos más importantes de los mismos. Así que en este caso, aquí le voy a mover tantito para acá porque no me van a ver. En este caso, los alumnos de repente copian la tarea, pero no entienden qué es lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es el procedimiento que hacen? Copian la tarea, se la llevan a casa, tratan de realizar ese proceso de autogestión y de autorrealización de resolver los ejercicios. ¿Y qué es lo que les sucede? Que no sabe si está bien o está mal. Él los hace como lo entiende, como cree que lo comprende. ¿Y saben cuál es su medio de consulta? La libreta de apuntes. Y si no hay generación de algoritmos, ¿qué es lo que vuelve a hacer? Vuelve a buscar comparar un ejercicio con el que le dejaron de tarea. Compara. Si hay algún ejercicio que sea comparable, entonces es cuando ya de plano sí puede resolver. Y eso no está con la certidumbre de que efectivamente lo logró. Pero ¿qué sucede cuando no hay ese grado de seguridad? Como maestros a veces no tenemos tanto tiempo de quisiéramos tener tiempo para poder resolver todas las dudas y aclararle los resultados de los ejercicios de las tareas, cosa que ustedes saben, con grupos de 45 alumnos en algunas ocasiones en una escuela pública es totalmente complicado, inviable, ¿no? Entonces, la libreta, ¿qué es lo que nos tiene que hacer? Es darle al alumno un instrumento en donde tratemos de incrementar el porcentaje de certidumbre de que la tarea va a estar correcta.
y de que haya comprendido los procesos y de que no se vaya a equivocar, que no vaya a cometer esos bemoles que están ahí, y que como puntos negros, y que esto no lo hagas. Entonces de repente dice, bueno, ¿cuáles son los errores, maestro? Elevar un número al cuadrado negativo nunca te va a dar negativo, ¿ok? Entonces cuando está aplicando fórmula general, vas a ver que elevar -4 al cuadrado cuando esté dentro de la raíz de b cuadrada, no va a poner ahí -16, va a poner +16, porque precisamente para eso es, ¿no? La discriminante, ¿no? Y así, entre otras cosas, creo yo que podemos tratar de que el estudiante no solamente tome la libreta como una memoria, sino también, de alguna forma, plasme su estilo propio de describir procesos. ¿Sí? Ese es como tal mi diagnóstico. ¿Cuáles son los objetivos de la situación, de darles a conocer esto? Primero, que estemos conscientes de que la libreta puede ayudarnos, y más ahorita que estamos fuera de su alcance de ellos, ¿sí? Puede ayudarnos como un repositorio de consulta y estudio. Entonces, por eso es que tenemos que redimensionarlo. Tal vez no encontramos el nombre adecuado, ¿no? Seguimos llamándole libreta de apuntes, etcétera, entre otras cosas más, ¿no? Y tenemos que darle otro nombre, porque en ese material tiene que venir reflejado el esfuerzo del estudiante en querer producir textos, y a su vez, que seamos copartícipes de otras materias para que él se enriquezca en cuanto a su lenguaje y hasta en su ortografía. ¿Cómo va a mejorar el alumno? Pues de manera holística, de manera completa, en muchas condiciones elementales que al día de hoy, nos cuesta trabajo tratar de rescatar al menos algunos de los valores y costumbres y de la propia ética del estudiante. Limpieza, orden, honestidad en las tareas, ¿no? Entrega a tiempo, tiempos de entrega, lo que es la ejecución de la limpieza, la estructura al menos, ¿no? Tenemos que luchar con este famoso monstruo de la desidia del alumno, del desinterés, del total, ni me estás viendo, lo voy a mandar, total, ni lo vas a revisar, y así lo voy a mandar. ¿En aras de qué? De que cree él un escenario dentro de su libreta en donde le permita producir. Se empieza a sentir útil, ¿sí? Y no solamente en producir números, sino en producir textos. Esto quiere decir que ustedes, imagínense, si un alumno produce un algoritmo por cada ejercicio, y no hablo por cada ejercicio de la misma tipología, hablo ejercicio de diferente tipología. Estoy hablando que tiene que hacer un algoritmo o instruccional de la fórmula general. No cada vez que haga un ejercicio diferente, si no nos vamos a chocar. Pero sí hay que decirle cuáles son los puntos que tiene que ir desarrollando durante eso. No hagas esto, no hagas el otro, haz esto, reafirma esto, ser muy específicos en ese punto. Así que podemos ir incrementando también su comprensión respecto a los productos, porque si él se encarga de escribir y producir, también se va a encargar de que al momento de leer sus textos, se va a tener que dar a entender a sí mismo, y va a tener que obligarse a que los textos sean comprensibles de acuerdo a él. Y entonces sí vamos a estar en posibilidades de que la libreta pueda pueda considerarse como un verdadero portafolio de vivencia, en donde ahí el alumno pueda no nada más realizar los ejercicios, sino también cierre ese círculo necesario dentro del aprendizaje significativo. ¿Cuáles son los ejes a desarrollar? ¿Sí? Por ahí hay 4 que ya vienen planteados, ¿no? Que ya están estructurados en nuestros programas de estudio. Uno de ellos es la vinculación de los materiales que se proveen a través de las tecnologías. Otro es tratando de que el estudiante pueda crear conceptos temporales, pero también ordenarlos de una manera apropiada, que tengan una estructura bien definida, lograr que haya creatividad. Ustedes se dan cuenta que esto de la loca de los plumones o el loco de los plumones
ya es en todos los grupos, prácticamente siempre hay alguien que ocupa muchos colores, que ocupa muchas figuras, que ya aprendió a escribir en lettering, o no sé cómo se llama esto, cómo se le dice esa técnica, ya hasta ellos dan cursos y todo, porque su libreta es prácticamente un ejemplo de creatividad. Incentivemos eso en nuestros chicos, para que ellos mismos al tener esa creatividad también generen ese aprendizaje autogestivo tan necesario hoy en día, no nada más en la materia de matemáticas, sino en todas las demás materias. Así que tratemos de que toda la información que le estamos vertiendo al alumno la tenga cerca y de alguna manera la manipule de la forma en la que él crea conveniente hacerlo, ¿sí? Pero que vaya orientada ¿a qué? A 2 puntos que quisiera yo resaltar en la parte de los ejes que tenemos que desarrollar. Uno de ellos es el reforzamiento para elaboración de otras actividades que no solamente tienen que ver con la matemática, sino también con la lectura, con la comprensión y con otros elementos más. Y otra, que también tengamos la forma de que al momento de hacer sus exámenes tenga un verdadero instrumento de consulta que le permita tener menos errores. Al final, la calificación es la añadidura de lo que queremos. Actividades. Inculquemos al alumno la estructura de la libreta de una manera que esté basada en lo que es la parte de la asignatura. Establecer porcentajes de calificación que integrarán una buena aplicación de la metodología. Así también tenemos que monitorear cómo van los alumnos, cómo van comprendiendo esto, cómo van armando su libreta. No querramos implementar esta técnica y que al otro día ya los alumnos estén produciendo una enciclopedia Larousse. Esto es un trabajo de maduración, así como lo es como los niños desde primaria, tenemos que ir poco a poco. Si ya vamos en bachillerato, imagínense con las libretas que están entregando al principio, cómo vamos a lograr que realmente los alumnos puedan realizar trabajos en limpio, entre otras cosas. La actividad 3, tenemos que complementar con la producción de textos y nosotros mismos poner notas o etiquetas en el pizarrón que le permitan a él, de alguna manera, tratar de comprender y retener algunos ejercicios complejos o conceptos que sean de alguna manera que tengan cierto grado de complejidad y que sean difíciles de entender. Por ejemplo, los límites, por ejemplo, la derivada, la diferencia entre la derivada y la integral, ¿no? Así como les decía yo, lo contrario a la suma es la resta, lo contrario a la multiplicación es la división, lo contrario a la exponenciación es la raíz cuadrada, lo contrario a la derivada es la integral. Los llevamos desde lo general hasta lo particular, ¿no? Y así poder tratar de que ellos puedan lograr que la libreta no solamente sea algo, un pedazo de papel, sino un formulario, una bitácora, un glosario, un flujograma, un problemario, hasta un anecdotario, dependiendo de las actividades que se deseen proponer. Así que dentro de esta parte, la libreta de apuntes quiere que los alumnos aprendan, generen ideas, generen investigación, produzcan, sean un elemento de consulta y también refuercen los aprendizajes necesarios en todos los sentidos, no nada más en la materia de matemáticas, pero sí en todas las demás materias. Ahora, de la estructura, ¿cuál es la estructura propuesta? Responder cada uno de nosotros la debe de determinar, tratando de responder 3 preguntas. ¿Qué aprendí? ¿Qué término no conocía? ¿Y quién colaboró para crear ese concepto? Son 3 preguntas que pudieran estar plasmadas y que no necesariamente tiene que escribirlas, sino que nosotros tienen que encontrar esas respuestas al interior de su libreta. Así que hay varias propuestas, ¿no? Esta propuesta, por ejemplo, habla acerca de cómo decirle, en vez de que haga márgenes nada más, que haga 3 cuadros en donde, en primer lugar, del lado derecho, donde dice el número 1, ahí establezcamos todos los procedimientos que tienen que hacer. En el número 2, todo lo que es las ideas, fechas de nacimientos, padre del cálculo infinitesimal, quién es el padre de la geometría, por qué por ejemplo, la suma de todos los ángulos internos de un triángulo debe de ser igual a 180, teoremas, leyes, etcétera.
Y en la parte de abajo el repaso. Esto lo vas a hacer a tu casa y me vas a decir qué fue lo que aprendiste, cuándo, durante este repaso, cómo lo hiciste, ¿no? Así que estas propuestas, aquí tengo mis evidencias que les quería compartir y presumir, porque esto sí es, la verdad, me ha resultado a mí muy favorecedor. Esto lo implementamos desde 2018, es un trabajo arduo. Logramos, después de que hallamos esta fotografía del famoso triángulo, ahora vean, utilizamos la libreta de manera horizontal y del lado izquierdo, del lado izquierdo, lo voy a marcar, de este lado, en esta zona que está aquí, los chicos hacen todas sus operaciones y del lado derecho producen todo esto, ¿sí? En donde la rúbrica incluye una firma para el texto y otra firma para el procedimiento, de tal forma que podemos ir motivándolo, no quiero decir obligándolo, motivándolo a que vaya haciendo ambos procesos. Imagínense que en toda la libreta tienen esta cantidad de texto producida durante un ciclo escolar. Es una cantidad impresionante de letras, de algoritmos que ellos pueden producir. Han mejorado su letra, han mejorado su orden, han mejorado esta parte tan básica que es, te equivocas, ahí tienes tu corrector, compónlo, no taches, no rayes, selecciona, utiliza colores, va acompañada con una rúbrica, con una sonrisa para ellos, sabiendo que está correctamente utilizado el ejercicio. No nada más sirve para procesos, se les seleccionan algunos contenidos que son para poder hacer con lapicero, más otros, la parte de las operaciones siempre van con lápiz, y de este lado se dictan algunos conceptos, por ejemplo, en este caso, el concepto del ángulo suplementario, el concepto del ángulo complementario y el procedimiento que tienen que hacer para resolver el ejercicio. Así que, para finalizar, existen algunas propuestas y algunas herramientas de tecnología educativa como el UPAT Lite, que es un programita que pueden ellos generarlo en tableta, o ahora que estamos de moda con la tecnología, pueden descargar ustedes también y ver cuál es la manipulación que le pueden dar a estos apuntes. Y aparte el Jamboard, que es una herramienta que está precisamente de Google, que donde nosotros podemos decirles cómo pueden ellos llevar a cabo sus apuntes, y con ello van viendo cómo quieren o qué notas son las que vamos a ir poniendo nosotros, y a partir de ello, pues poder generarles aprendizaje. Así que les voy a compartir rapidito para ya terminar, les voy a compartir este Jamboard, que es prácticamente el trabajo de todo este ciclo escolar que he hecho con todas mis actividades, ¿sí? Con todas las actividades desde el inicio del ciclo escolar. Aquí están todos los cuadernillos de ejercicios, es la forma en la que nosotros les estamos dando los textos, así que se quedan como memorias, y así ellos pueden ir viendo cómo quieres que lleven tu libreta, ¿no? Con sus propias características en cuanto al contenido, pero tratando de que el esquema siempre vaya ordenado, siempre vaya en limpio, siempre vaya con dibujos, con esquemas, las actividades, las tareas, la señalética, el cambio de colores, entre otras cosas más, ¿no? Así que, bueno, les agradezco mucho la oportunidad. La verdad, soy muy agraciado en que me hayan brindado la oportunidad, el CIEM, de compartir, sobre todo porque decía el maestro anterior, que cuando uno investiga o sabe algo, pues tenemos que compartirlo, porque tenemos que ser como el Ferrari que no está encerrado en la cochera, ¿no? De nada sirve tener un carro tan poderoso y no sacarlo a pasear, ¿no? Entonces, les agradezco mucho, les mando un abrazo a la distancia,
y les recuerdo, mi nombre es Marco Fabio García Olaya, estoy para servirles y espero, y esta pequeña